Amén. Amén y amén. Paz y gozo, hermanos. Saludamos a los hermanos que se van a conectar. Un abrazo a la distancia para todos. Y vamos hoy a considerar una escritura muy conocida por todos. Está en Juan 14. Juan 14. Me vi inclinado a considerar esta escritura porque estoy escuchando mensajes donde hay predicadores porque están enseñando que nosotros tenemos mansiones allá en el cielo, porque Cristo se fue a preparar lugar. Y cuando uno lee Juan capítulo 14, igual que cualquier otra escritura, yo he aprendido por los que saben que la escritura se interpreta a ella misma. Y no podemos leer un versículo bíblico sin ir al contexto. Puede ser antes del versículo o después, o quizás hay que ir a otro libro o a varios libros de la Biblia para tener la correcta interpretación. Otra cosa es que tenemos que ver quién es el que habla, a quién le está hablando. Y todo esto pues nos ayuda porque, por ejemplo, la cultura que había cuando estaba Cristo con los apóstoles, luego la iglesia de Pentecostés en adelante, no es la misma cultura que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver si la Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando dijo me voy pues a preparar lugar, es que Él está preparando mansiones celestiales allá para cada uno de nosotros, donde inclusive hay un evangelista que se levantó para el tiempo de Gigi Ávila, que él dice que tuvo una visión, que Dios lo llevó allá al cielo en una visión y donde vio las mansiones, pero que sobre todo vio una que sobresalía a las demás. Y el Señor le dijo, esa es la residencia de Gigi Ávila. Hay una pastora que tengo que tratar de conseguirlo otra vez, donde ella dice que en la salvación de nosotros Dios pone el 60% por su gracia. La gracia de Dios para nosotros es un 60%. Los otros 40% para llegar al 100% depende de nosotros. Y a veces yo pienso que esa pastora que está diciendo ese disparate, pues no lo está diciendo para ella nada más. Hay un grupo de personas, yo no sé cuántos, que le están escuchando y lo creen. Y eso es lo que dijo Pedro, torcer las escrituras para su propia perdición. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado de él mismo y de la sana doctrina. Porque haciendo estas cosas, o sea, teniendo cuidado de él y de la sana doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, ¿no? Porque Timoteo fue un joven pastor que pastoreó en Éfeso. Y se está escuchando mucha distorsión de las Sagradas Escrituras. El
catolicismo está manifestándose a través de Facebook, de YouTube. Hay muchos sacerdotes que ya están teniendo sus videos según ellos confirmando lo que ellos creen. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros estamos viviendo, según las Escrituras, en tiempos finales. Una de las señales que falta es que aún los que están enseñando falsa doctrina, a través de ellos se va a manifestar un poder que no es el poder de Dios, donde van a hacer señales, prodigios y milagros, que aun si es posible, tratarán de engañar a los escogidos. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando sigan apareciendo todas estas cosas, porque van a haber muchas cosas que van a aparecer y nos van a aparecer a nuestra lógica, a nuestro entendimiento humano, que son buenas. Pero si no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a lo que está establecido, por esto es necesario que hasta donde se nos sea posible escudriñar la palabra. La Biblia no es un amuleto para que la idolatremos, pero la Biblia es la que da testimonio del verdadero que es Cristo Jesús. Juan 5:39, él se lo dijo a los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos tenían una creencia, que por tener las escrituras, leerlas, ellos tenían la vida eterna. Por eso Cristo les dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no han querido venir a mí para que tengan vida. O sea, la Biblia, aún en el viejo pacto, que muchos no les gusta leer, en el Viejo Testamento, desde Génesis, Dios nos está presentando a Cristo, pero en tipo, sombras y figuras. En el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto, pues ya el nuevo pacto interpreta el viejo, y en el nuevo pacto vemos claramente a Cristo Jesús. Como las Escrituras, ambos testamentos dan testimonio de la realidad, de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 14 del evangelista Juan, que dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Esa escritura, voy a repetirla, porque Cristo no dijo nadie va al Padre. ¿Cómo fue que dijo? Nadie viene al Padre. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? Porque Cristo le dijo, nadie viene al Padre. Vamos a seguir leyendo. Nadie viene al Padre sino por mí.
si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire lo que son los velos espirituales. Todas esas escrituras, Lucas es el que presenta que esas escrituras estaban vedadas para ellos. Jesucristo le estaba hablando, ellos escuchaban, pero no entendían. Y Jesús le dice, verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Pero oye, Cristo te está diciendo que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Verso 8. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Okay? Creedme por las mismas obras. Recuerden que hemos hablado, y así nos enseña las Escrituras, que al crear Dios al hombre, uno de los propósitos de Dios crear al hombre es para que el hombre fuera la morada de él aquí en la tierra. Dios es espíritu. Por eso Dios creó al hombre de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios tenía que crear aquello que fuera compatible con él, que es espíritu, para él poder hacer morada. Y por eso él creó al hombre de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, para que el hombre, esto fue Adán, que fue la primer pareja que Dios creó, Adán y su esposa, cuando los puso en el huerto, para Adán cumplir el deseo de Dios, el propósito de Dios, dependía de lo que iba a comer en el huerto del Edén. Ya sabemos que Dios lo puso frente a dos árboles: el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, o el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Dios mismo, que es vida. Cuando Dios crea a Adán, que sopló en él, en su nariz, aliento de vida, la Biblia dice que fue el primer hombre, un alma viviente. Un alma viviente. Por eso, la vida eterna, para que el hombre cumpliera el plan y propósito de Dios, estaba representado ¿dónde? En el árbol de la vida. Así es que si Adán hubiese comido del árbol de la vida, hubiese ido lo que él comiera, ¿para dónde? Para dentro de Adán. Ahí hubiese tenido la vida eterna. Pero como él desobedeció con su esposa, comieron del árbol que Dios le dijo que no comieran.
del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Satanás logró filtrarse en la carne del hombre por medio de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Y como Adán nos representaba ante Dios a toda la raza humana que iba a llenar la tierra, por eso es que la Biblia dice que en Adán todos morimos. Usted no tiene o un matrimonio que comience a tener hijos, ellos no tienen que enseñarle a los hijos ni mandarlo a ninguna escuela para que aprendan lo que es la ira, el coraje, las malas palabras, porque es que ya el ser humano está contaminado y por eso fue que Cristo dijo que lo que estaba fuera del hombre no era lo que le hacía daño, sino lo que estaba dentro, porque del corazón del hombre es que salen las cosas que le hacen daño al hombre, que son los malos pensamientos, los malos deseos, la envidia, el adulterio, todo lo malo sale porque ya está en todo ser humano el germen del pecado. Pero Dios, cuando tiene un plan, no tiene plan B, ni plan C. Lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, dice el profeta Isaías, que Dios le va a dar cumplimiento y no hay nadie ni nada que se lo impida. ¿Ok? Entonces, a nosotros leer el capítulo 14 de Juan, que es una escritura muy conocida, se ha predicado mucho sobre de ella, pero estoy escuchando todavía en este tiempo mensajes de esa escritura que están distorsionados. Si usted lee el capítulo 10 de Juan, y en el verso 10, Jesucristo hablando de Satanás dijo, el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Una de las tácticas de Satanás es tratar de robarnos lo que Dios nos ha dado en Cristo, nuestra identidad. Y ha ganado bastante terreno con eso. Porque al tú no saber cuál es la identidad que Dios nos ha dado en Cristo, pues vas a estar creyendo mensajes equivocados. Y nosotros vamos a ver, aunque ya lo sabemos, pero esto hay que ministrarlo porque hay muchas vidas, muchos hermanos y hermanas que se congregan, que están creyendo otra cosa. Usted le pregunta a muchos hermanos, inclusive a pastores, le pregunta, hermano, ¿y para dónde usted va el domingo a las 8 o a las 9 de la mañana? ¿Voy para dónde? Voy para la iglesia, voy para el culto. Cuando usted le dice, hermano, pero es que la iglesia somos nosotros, dice, bueno, sí, voy para la casa de Dios. Pero es que la Biblia nos dice que la casa de Dios es un edificio hecho por manos de hombres. No, pero es el templo. Bueno, es que la Biblia dice que nosotros somos el templo. Entonces, ¿de dónde viene tanto revolú? Todavía hay predicadores, incluyendo pastores, que por lo que creen, ese tipo de creencia no están capacitados para refutar la doctrina católica, porque precisamente de ahí es que viene todo esto, de Roma. Entonces tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que ser que cuando le hablemos a alguien
podamos decirle y ser imitadores de Cristo cuando fue tentado por Satanás. Satanás le presentó aquellas tentaciones y ¿a qué apeló Cristo? Escrito está. Escrito está. Esta es la importancia de nosotros tener conocimiento, ir creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para cuando nos toque, porque nos va a tocar, presentar defensa con mansedumbre, pero sin titubear y estar firme, que le podamos decir a la persona que sea, escrito está. Pero también en estos mensajes que estoy viendo, que están saliendo curas católicos, hacer estos mensajes en YouTube, hay uno ahí que hazme la pregunta que tú quieres de la Biblia y yo te la voy a contestar. Entonces, pues, le hacen preguntas y él va a la Biblia. Hay un pastor que yo se lo dije, pero lo voy a repetir, que fue un debate con él, y lo primero que hizo fue felicitar al padre, al cura Luis Toro, por el conocimiento que tenía de las Escrituras. Y leer las Escrituras es una cosa, pero buscar la interpretación de las Escrituras, la correcta interpretación es otra. Es otra. Para dar un ejemplo, Juan capítulo 6, Jesucristo dijo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesucristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pues él cita esa escritura a unos evangélicos, a un evangélico que está debatiendo con él. ¿Tú crees la escritura? Entonces tú tienes que creer en la Eucaristía, porque eso lo dijo Cristo. Entonces ellos entienden en ese versículo que el pedacito de pan que le llaman la hostia, cuando llega el momento que el cura la levanta, Cristo viene literalmente, se convierte en ese cantito de pan, y parece que cuando se la van a dar al feligrés le dice el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero vamos a leer el capítulo completo para ver qué es lo que está queriendo decir Jesucristo. Entonces, no le dicen, esto es lo que yo veo, que el que va a debatir con él, no dice, no, ese versículo lo dice, ahora vamos a leer el capítulo completo. Para ver qué es lo que está queriendo decir Cristo con eso. Y así, muchas escrituras las hay, muchas. Ahora vamos al capítulo 14 de nuevo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ok? Yo voy a dar para aquellos que, no porque ustedes no lo sepan, pero para los que están viendo y escuchando el mensaje, vayan a las escrituras porque yo se las voy a dar. Lo primero es que Jesús dijo en la casa de mi Padre. Recuerden que Jesús dijo esto antes de ir a la cruz. ¿Ve? Eso es importante que lo entendamos. Antes de ir a la cruz. Pero después que Jesucristo fue a la cruz, que muere y resucita, ahí tenemos que ver el cumplimiento de lo que dijo Cristo. Entonces, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro. Vamos a ver si nos da tiempo, si no hay que hacer dos mensajes de esto.
Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este es Cristo Jesús, de quien está hablando Pedro, la piedra viva que fue rechazada. De los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de Cristo, pero Pedro dice que nosotros somos la casa espiritual para ayudar a aquellos que todavía creen que un edificio hecho por manos del hombre se constituye en la casa o templo o iglesia. Yo les aconsejo que se lean el capítulo 17 del libro de los Hechos, léalo completo, donde Pablo, cuando está en Berea, dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como si él necesitara de nosotros algo. Dios no habita, así es que a un edificio hecho por un hombre que le llaman iglesia, o le llaman casa de Dios, o le llaman templo de Dios, eso es una distorsión. Y si yo pregunto cuál es el significado de la palabra pecado, ¿qué usted me contestaría? Pecado, hablando bíblicamente, es errar el blanco. Errar el blanco. Y el que diga que un edificio hecho por un hombre es el templo donde Dios mora, eso es errar el blanco, eso es una mentira. Y esto hay que estarlo repitiendo porque esto es peligroso. Estamos viviendo días finales donde se está viviendo la época de la Odisea, que es el último mensaje que hay de las 7 iglesias. La Odisea, que significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo, y en el reino de Dios eso no existe. Dios no acepta opiniones de nadie, ideas de nadie. Nosotros estamos para someternos a lo que Dios ha establecido, a lo que está escrito en las Escrituras. Y Dios está haciendo un llamado, porque en la Odisea, que ella misma, el pastor se da un brillo ahí que, olvídese, soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero cuando el Señor habla, le dice lo contrario a lo que ese pastor que está enseñando esa iglesia creen. Y lo más terrible de eso es que cuando usted estudia esa historia de la iglesia, que es la que estamos viviendo, la Odisea, ¿dónde está el Señor? Está afuera. Está afuera.
Y está tocando al corazón y a la mente de cada creyente. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que hay que abrir para que el Señor entre? Nosotros somos salvos por gracia, según Efesios 2:8, pero escucha bien, por medio de la fe. La fe es la que nos conduce a recibir lo que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús. Y el don de fe para creer, Dios mismo nos los ha otorgado. O sea, son regalos de Dios. Mire cuán agradecidos debemos de estar de Dios. Y la salvación que el Señor llevó a cabo para nosotros, Él no la dejó a mitad. Por eso esta pastora que está predicando, que Dios nos ha dado un 60% de su gracia y que el otro 40% lo tenemos que poner nosotros, Dios tenga misericordia de ella y de los que están escuchando esa administración. Porque el sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto, completo y eterno, ni se le puede añadir, ni se le puede quitar. Entonces nosotros por fe, nosotros recibimos a Cristo y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo por fe. Pero en Colosenses capítulo 2 y verso 6 dice, de la manera que recibieron a Cristo, andad en Él. O sea, esto no es que yo voy a empezar por fe y terminar por obras para ver si yo me gano el favor de Dios. Es que yo comienzo por fe y termino por fe porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y esto hay que estarlo diciendo y que puedan escucharlo todos aquellos que puedan escucharlo, porque hay muchos creyentes que se están congregando. Bueno, porque como lo dijo el pastor, porque como no tienen visión de lo que es el cuerpo de Cristo, pues se creen que lo que diga el pastor, hay que decirle amén a todo lo que diga. Y por eso es que muchos hasta se han matado, porque cuántos falsos profetas nos han salido y han logrado cautivar la mente de muchos. Y a última hora han dicho, mira, lo que nos resta es quitarnos la vida para podernos ir. ¿Eh? Y le hacen caso y se han quitado la vida. Hay que tener cuidado, hermano. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Aquí hay una comparación entre Cristo y Moisés, presenta el escritor de los Hebreos. Como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La casa de Dios en el tiempo de Moisés era el tabernáculo. En el tiempo de Salomón era el templo físico. ¿Ok? Esa era la casa de Dios en el viejo pacto. Vamos a ver cuál es la casa de Dios ahora. Ya Pedro nos dijo que como casa espiritual que somos nosotros.
Verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y ahí está hablando en tipo y sombra de, mire, aquello que está allí, el tabernáculo. Pero eso era sombra, figura, tipo de lo que iba a venir, de la realidad que es Cristo Jesús. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin y la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que esto no es cuestión de empezar y a mitad de camino pues detenernos. Esto es para el que comienza y vamos hasta el fin, hasta el final. Porque en el camino, esto hay que hablar en otra ocasión, en este caminar nosotros estamos en el proceso de transformación o de conformación para que se dé lo de Romanos 8:29, que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es un proceso donde tenemos que saber sufrir pérdidas. Y esto a muchos no les gusta. Y si esto es así, pues yo no voy más. Pero de eso hablamos otro día. ¿Ok? La casa de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo. Timoteo fue un pastor joven. Fue educado por y discípulo, hijo de Pablo. Y Timoteo está en una iglesia en Éfeso y Pablo le escribió. Pablo le escribió porque Pablo iba a tardar posiblemente en llegar donde estaba él. Como Pablo tenía esa preocupación, le escribió a Timoteo con el propósito de que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios. Verso 14 dice, de primera de Timoteo capítulo 3 y verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando usted lee esas escrituras, usted piense en aquel que el nombre humano que le pusieron fue Jesús. Él, dentro de ese cuerpo, que en el tabernáculo que levantó Moisés, tiene el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Para entrar al atrio, usted va a encontrar 4 columnas con unas cortinas. Cuando usted sigue hacia adentro, se encuentra el altar de sacrificio, luego la fuente del lavacro. Pero cuando va a llegar propiamente a la casa de Dios, que se dividía en 2 partes, lugar santo y lugar santísimo, ahí usted va a encontrar que en la puerta del frente
no hay 4 columnas para sostener las cortinas, hay 5 columnas. Los 4 columnas para entrar al atrio tipifican en tipo y sombra a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de la biografía de Cristo, del ministerio terrenal de Cristo, que fue aquí en la tierra. Pero cuando va propiamente a la casa de Dios encuentra 5 columnas. Esas 5 columnas usted las va a ver donde Pablo las describe en Efesios capítulo 4 y verso 11 en adelante. Y a unos constituyó el Señor, a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los 5 regalos que Dios le hizo a la iglesia. Pero a uno de ellos, llamado Pablo, fue al que Dios le dio la visión de lo que es Cristo y la iglesia. ¿De qué se compone la iglesia? Que tiene que ser edificada, y cuáles son los materiales de la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Según Efesios capítulo 1 y verso 25, y ahí hay una escritura que dice que Dios lo puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuche cómo termina: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire la importancia de saber discernir lo que es el cuerpo de Cristo, y que hemos sido bautizados todos los que hemos nacido de nuevo por un solo espíritu en el cuerpo de Cristo, para que cada uno, según lo que Dios le place, Cristo se va dispensando en cada miembro, pero no dándole la revelación completa a un miembro de lo que es Cristo. El que quiera saber la plenitud de Cristo tiene que ir a las Escrituras y luego saber que pertenece al cuerpo de Cristo, donde hay un hermano que el Señor se manifiesta, se dispensa en ese hermano en una forma, en una plenitud, en una medida, es la palabra correcta, pero lo que le falta a ese hermano, el Señor se lo da a otro hermano. Lo que le falta a ese hermano, el Señor se lo da a otro, para que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. Y la iglesia, que es la casa de Dios, lo hemos visto en las Escrituras, que es el cuerpo de Cristo, y que ese cuerpo tiene muchos miembros. Tiene muchos miembros. Y eso está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fíjate todas las escrituras que hemos ido, que no están en un solo libro, ¿verdad? Para confirmar, repito, para confirmar por las escrituras que el que está enseñando que un edificio hecho por manos humanas se constituye la casa de Dios, la iglesia o el templo, está mintiendo. Hay una escritura que está ahí en Apocalipsis, esto no son inventos míos. En Apocalipsis 21 dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, pero no lo deja ahí. También dice los hechiceros y los mentirosos. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Así es que
Mire, hay hermanos que dicen, no, yo entiendo eso y lo creo. Ok, pero ¿por qué entonces tú te sigues reuniendo donde te están enseñando la mentira? ¿Por qué yo me retiré del conjunto? En el cual yo estuve 4 años y algo cantando. Me perdonan, pero hoy amanecí botando agua con alergia por la nariz. Yo me retiré porque, por ejemplo, cuando nos invitaban, donde más abundaban las invitaciones era en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre se celebra ¿qué? Las Navidades. Pero entonces cuando con el tiempo yo descubro que Cristo no nació el 25 de diciembre, pues entonces yo tengo que tener cuidado. No solamente ya yo no voy a celebrar eso, sino que cuando yo hago acto de presencia para cantar en una congregación donde están celebrando la Navidad, aunque yo no creo en eso, pero al yo hacer acto de presencia estoy siendo uno con ellos. Por eso uno tiene que aprender a escuchar, también tiene que aprender dónde va, dónde camina, dónde me llevan los pies. Nos invitaban, casi siempre esto se daba para el Día del Pastor. Allá le tenían un homenaje a un pastor donde yo una vez fui a cantar a Río Nuevo de Bayamón. Ustedes saben las sillas esas que se usan para la reina, que es un material de... ¿Ah? Sí, pero una cosa bien grande. Pues allí le tenían la silla en lo que le llaman altar. Eso es católico, pero está metido dentro de los evangélicos. Allí tenían una silla y cuando lo trajeron a él, allí lo sentaron, le pusieron una corona y le tiraron un manto por encima como si hubiera sido el rey. Yo le dije a los del conjunto, no, yo no puedo seguir. Yo traté de ministrarle a los del conjunto, pero la religión y las tradiciones tienen mucha fuerza, porque uno crea mentalidades. Todo el problema está en la mente. A nosotros se nos enseña una cosa, nosotros la recibimos y viene a la mente y ahí comenzamos a meditar y creamos una mentalidad. De esa mentalidad tenemos una creencia y si ese árbol echa raíces y crece, solamente Dios lo puede derrumbar, cortar. Así es que creen una cosa, pero yo sigo aquí porque aunque yo no creo eso, porque aquí fue que Dios me trajo, refiriéndose al local o a la denominación. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia lo que me enseña es que Dios nos trajo a Cristo. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Y esto, recuérdense los que estamos aquí, que en el momento menos pensado, Dios le va a dar una puerta abierta para que usted le ministre a alguien. Y no solamente a un inconverso, sino a muchos creyentes. A muchos creyentes. Yo fui la semana pasada a llevar una ropa a Londres en Walmart y que le tocaba después de mí, me saludó, Dios te bendiga, y dije amén. Me preguntó, ¿usted es cristiano? Oye, soy creyente de Cristo Jesús, ¿qué pasó?
No, pues él también. Lo primero fue que vino a darse brillo él. No, yo no me estoy congregando en ningún sitio, pero yo tengo 5 años de teología. Si usted va a casa, usted va a ver los libros que yo tengo de historia. Mira que bien. Bueno, yo no sé. Yo tengo 66 libros. Están aquí en compendio, le llamamos la Biblia. Y leo libros también, pero son de enseñanza. Cuando entramos en el tema, porque como yo dije, espérate, yo, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el pueblo de Dios está dividido, lo que se llama iglesia? Y me dijo, claro que sí. Yo le dije, ¿cuál es la razón de la división? Me dijo, bueno, la santidad. Yo para mí dije, este es pentecostal. Tuve que decirle, hermano, usted tiene más escuela que yo, pero yo aprendí que un diálogo se da entre dos personas. Cuando uno habla y el que está hablando, al que le está escuchando y el que escucha, sabe escuchar y entender lo que el otro está hablando, aunque no esté de acuerdo. Eso es un diálogo. Así es que, porque me brincó, yo le dije, vamos a mantener el tema. Yo le dije, véngase para acá porque aquí estamos molestando. ¿Qué sabía yo que yo me iba a encontrar con ese hombre? Ese hermano. Es de ingenio. Quedó de pedirme de amigo y yo dije, mira, ahí tienes unos cuantos mensajes que puedes escuchar y tienes mi número de teléfono que se lo di, me puedes llamar cuando tú quieras. No, lo voy a llamar porque nos vamos a sentar al día, cuando usted quiera. Ahora, después de las 9 de la noche no me llame. Porque a esa hora estoy en la cama y yo apago el teléfono. Uno no sabe, hermano, cuándo, en qué sitio uno se va a encontrar. Y hay personas, hay hermanos de otras congregaciones que usted tiene que irle ahí, mire, ahí, rápido. Porque es que la mentira está haciendo daño dentro del llamado pueblo cristiano. Y le dije, ¿cuál religión fue la que trajo Cristo? Porque yo todavía no la he descubierto. Porque hay unas cuantas. Le dije, ¿cuál de ellas fue la que trajo Cristo? Y pues mire, usted no me puede contestar eso ni nadie porque Cristo no trajo ninguna religión. ¿Usted sabe lo que trajo Cristo? El reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino no es una religión. El reino se compone de 3 elementos. El reino se compone de 3 elementos. Número 1 es el rey. Número 2, el territorio. Y número 3, los súbditos de ese reino. Y usted, me parece que tiene a Cristo como su Salvador, pero la pregunta que yo le hago, ¿es el Señor de su vida? No, porque en Romanos capítulo 10 y verso, y ahí yo le dije, sí, verso 9 y 10 es lo que usted me va a citar. Porque se le olvidó. Vamos a ver si dice ahí. Porque yo le pregunté, ¿dónde la Biblia dice que hay que aceptar a Cristo como el Salvador? Me dijo, Romanos capítulo 10 y ahí se lo olvidó. Yo le dije, verso 9 y 10, léalo. No se acordaba de completo de memoria y dije, pues yo se lo voy a decir. Que ahí no dice Salvador. Ahí lo que dice es que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, vuestro culto con razón. Hoy los hermanos, yo estuve yendo un tiempo para el culto, voy para el culto. Y el verdadero culto que tiene razón para Dios es que presentemos nuestros cuerpos, nuestros
Los miembros de nuestro cuerpo. Antes yo usaba la boca para hablar malo, para beber ron. Otro usaba las manos para disparar porque tenía revólver y qué sé yo qué más. Pues ahora los miembros del cuerpo los vamos a usar para glorificar a Dios con nuestro ser espiritual, mi cuerpo. Ese, dice el escritor de Romanos, que es Pablo, que ese es el culto con razón que agrada a Dios. Esto que estamos aquí es la reunión, esto no es el culto. Esto es la reunión que damos hoy nosotros los domingos. Reunión de los santos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de decir que el que debe de tener, digo que piense de sin cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que tiene una medida de fe, el otro otra, el otro otra. Puede que tenga, según 1 Corintios 12, que tenga fe para poner manos sobre los enfermos y que sane, pero a lo mejor el hermano no tiene esa fe. Pero por eso no deja de ser del parte del cuerpo. A lo mejor él tiene fe para otra cosa. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. Así es que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ya hemos visto y confirmado que es la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aunque me extienda un poquito más de la hora, voy a llegar a esto. Porque dijo, me voy pues a preparar lugar. Lo dijo en Juan 14, ¿sí o no? Juan 14 lo dijo. Y ese lugar que Cristo se fue a preparar, no es haciendo mansiones por allá en el tercer cielo, en el cuarto, en el quinto, en el segundo. Es que vimos que la morada de Dios que Él se fue a preparar, somos cada uno de nosotros los creyentes. Porque Él se fue a preparar esas moradas, ¿y dónde? ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Porque ahí en la cruz, el sacrificio que Él voluntariamente se sometió, donde estuvo 6 horas levantado en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 12 del día el sol se oscureció, porque ahí se cumplió Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y donde está el pecado, Dios no está. Ahí es donde yo he enseñado, o la Biblia enseña, que Jesucristo de 12 del día a 3 de la tarde, sufrió aquello por lo cual Él, cuando estaba en el Getsemaní, le oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Ya la había pasado por el vituperio, el rechazo, pero Jesús sabía a lo que Él vino, y Él sabía que por causa del pecado de la humanidad, que el Padre iba a depositar sobre de Él, Él iba a sufrir lo que todos nosotros estábamos sufriendo, que era la muerte espiritual. Vivos por ahí, saludables, trabajando, yendo para allá, para acá, pero espiritualmente estábamos muertos. A eso era lo que Cristo no quería pasar. Y Él mismo me lo confirma, porque antes de morir físicamente a las 3 de la tarde, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, ¿por qué me has desamparado?
Si no es eso, pues que me lo expliquen entonces lo que es. ¿Qué fue lo que quiso decir Cristo con eso? Entonces ahí Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado y de nuestros pecados. Y de nuestros pecados. Por eso es que cuando un hermano peca, Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces dice en el capítulo 1 que si confesamos, esa escritura la tiene el cura dice, si confesamos nuestros pecados. Ahí está, ¿qué es lo que dice? Si confesamos. Y ahí lo deja. ¿A quién es que tenemos que confesar? Ahora, ok, nosotros vemos y sabemos ya lo que pasó Cristo en la cruz. Pero, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué hay que entender la muerte y resurrección de Jesucristo? Romanos 4:25 dice que Cristo murió por nuestros pecados, nos representó en la cruz. Dios depositó toda la carga, todo el pecado de la humanidad sobre Cristo. Ahí está la víctima. ¿Ah? A las 3 de la tarde muere físicamente. Tuvo 3 días y 3 noches. Según el calendario judío, 72 horas en el corazón de la tierra. Cuando resucitó al tercer día, María lo fue a tocar. Le dijo: no me toques, porque no he ido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Al lugar santísimo solamente podía entrar en el tabernáculo que Moisés levantó Aarón, que era el sumo sacerdote, una vez al año, después de haber hecho el sacrificio del pecado por él y su familia, y tenía que matar otro cordero por el pecado del pueblo de Israel. Con esa sangre él podía entrar al lugar santísimo, que es hablar de la presencia de Dios donde estaba el arca, y allí rociaba esa sangre, y después que hacía ese ritual tenía que salir de ahí. Ahí no podía entrar nadie más, y del lugar santo al lugar santísimo había un velo, queriendo decir que mientras ese velo estuviera puesto, no había entrada al lugar santísimo. Lo que quiere decir eso es que no había lugar a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó de arriba abajo, y cuando usted lee Hebreos capítulo 10, dice que ese velo representaba el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo se separa del cuerpo, ahora está la puerta abierta para que, como dice Hebreos capítulo 10, todos aquellos que quieran acercarse al trono de la gracia, podemos hacerlo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, esto es por su sangre. Entonces, cuando Cristo resucita, no entró a un edificio físico. Él entró a la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, presentándose Él como la víctima, y aquí está el precio que yo pagué por aquellos que han de creer en mí. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios a pedirle perdón, porque hemos tenido fe en Cristo, y que el precio que Él pagó para nuestra salvación, como dice Efesios 1:7, para la redención y perdón de nuestros pecados, fue su sangre preciosa. El camino está abierto, y ese camino es Cristo mismo. Ahora podemos entrar,
y como dicen Hebreos también, que Cristo está como el sumo sacerdote, que entró a ese lugar, pero no como Aarón, que entraba y tenía que salir. Cristo entró y se quedó perpetuamente, y ahora está allí como nuestro sumo sacerdote, está como nuestro abogado, esperando que todo aquel que quiera allegarse a Dios tiene la oportunidad, pero tiene que ser por medio de él. Y a nosotros haber creído todo esto, nos hemos convertido en lo que él dijo, morada de Dios. Si usted sigue leyendo el capítulo 14, usted lo va a leer completo y va a encontrar donde Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. No le voy a decir el versículo para que lea el capítulo completo. Y haremos morada con él. Ve cómo Cristo prepara la morada que somos nosotros. Nos limpió del pecado, de los pecados, del mundo, del viejo hombre, del yo, de mi voluntad. Y todo eso que legalmente está disponible en el proceso de cada uno de nosotros, eso tiene que convertirse de palabra a rema. ¿Qué quiere decir eso? De palabra a vida. Que sea vida en cada uno de nosotros. Que cuando nos vean, yo no tenga que ir con una Biblia en la mano para identificarme como creyente, sino que por mi conducta digan, esos verdaderamente son cristianos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La paz de Dios es con todos. Un abrazo a la distancia de los que se conectaron, de los que se van a conectar. Y nos vemos el domingo, si así Dios lo permite.